Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias en este último día de la semana, viernes 30 de octubre del año 2020. También es la última edición del mes de octubre de este programa Hora de Noticias y le agradecemos, por supuesto, su fiel compañía todos los días aquí en Radio Austral, en la 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. Y también, por supuesto, pueden escuchar este programa en el momento que ustedes quieran, el día, la noche, la madrugada, la tarde, la mañana, a través de nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, al cual pueden ingresar en forma gratuita, tanto si se suscriben como si no se suscriben, y también a través de la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, la página de Facebook de Radio Austral, que se llama Austral La Primera, también mi propia página de Facebook, que se llama ezequieltrumper.com.au, y mi propia página me equivoqué, mi página de internet, que se llama ezequieltrumper.com.au, y mi página de Facebook, discúlpenme, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper. Allí pueden entrar todos los días gratis y pueden escuchar este programa a la hora de la noche o del día que ustedes quieran. También pueden descargar la aplicación de Radio Austral, y no me digan que no lo hice todavía, porque es más fácil que manejar el control remoto de un televisor en su teléfono celular de cualquier marca o diseño, tableta o computadora. Lo tienen para siempre allí en sonido estéreo digital. Tenemos varias cosas para comentar con todos ustedes. Muchos se preguntan si Australia ya está libre de cualquier problema económico. Escuchamos el otro día que la gente que maneja el Reserve Bank of Australia, que se equivoca mucho más de lo que ellos admiten y que han sido criticados por muchos que saben mucho de economía, mucho más que yo, dijeron que no vamos a tener recesión. No, ya está, ya pasó. No hay ningún problema. Lo peor ya pasó y ahora va a ser todo cuesta para abajo. Yo tengo mis muy serias dudas. Pero lo que yo piense, importará o no importará. Pero le quiero contar lo que dice, por ejemplo, el Chief Executive del banco ANZ, que igual que como hemos pronosticado aquí en Radio Austral, discúlpenme, no puedo evitarlo, pues se lo dijimos hace bastante tiempo, y también recientemente, le dijimos que la verdadera cara de Australia se va a conocer el día que saquen los subsidios que tienen nombres muy marketineros como JobKeeper y JobSeeker, que son simplemente dádivas del gobierno, subsidios que el gobierno le da a la gente para que pase el chubasco de la recesión que fue inducida por la pandemia o por las medidas que tomó el gobierno. En mi opinión, exageradas, pero ya está. Y el Chief Executive del banco ANZ, que se llama Shane Elliott, dice que él ha pronosticado que el verdadero y real coste económico de la pandemia del coronavirus va a ser experimentado por los clientes del banco, que son la mayoría de los australianos, alrededor de la mitad del año próximo. Recién ahí nos vamos a dar cuenta de lo que pasó. Y que el ANZ no simplemente hace un discurso barato sobre esto, sino que han puesto una provisión en su balance contable de más de $1.000 millones por los préstamos que no se van a poder cumplir. O sea que el banco ANZ ha dicho que vamos a perder más de $1.000 millones por préstamos que no van a poder ser devueltos. Y también decimos que los 4 bancos más importantes de Australia, que son el ANZ, Westpac, Commonwealth Bank of Australia y National Australia Bank, han reportado una caída del 42% en sus ingresos en cash en el último año, que producido por pérdidas por préstamos que no se pagaron, tarjeta de crédito que defaultearon, préstamos que no pudieron ser devueltos y demás. El banco al mismo tiempo dijo que se compromete a pagar un dividendo a sus accionistas, pero eso es otro tema. Y al mismo tiempo el banco dijo que están construyendo lo que se llama en inglés war chest, que es un escudo de dinero. War chest es una expresión que se usa mucho en inglés y que significa que uno hace una provisión en el sótano de la casa por si se vienen malos tiempos. Y han construido este war chest para provisionar por toda la cantidad de préstamos que no van a poder ser devueltos
y van a ser incumplidos por pequeños y medianos comerciantes y por personas individuales que van a ir a la quiebra una vez que los subsidios gubernamentales sean eliminados o recortados profundamente. Y que todo lo que ha hecho el gobierno con estos subsidios es simplemente ganar tiempo o comprar tiempo. Pero el verdadero costo, dice Elliott, las verdaderas pérdidas las vamos a ver recién a mitad de junio, a mitad del 2021. ¿Por qué? Dijo, le preguntaron, porque siempre hay un periodo entre la acción y la consecuencia. Y la dificultad es qué es lo que va a pasar una vez que se saquen estos paquetes de subsidio. Esto es inevitable. Muchos dicen que los 1.100 millones de dólares que pusieron como provisión en el balance contable, esto para que entiendan bien lo que significa, es que el banco está pronosticando que van a perder 1.100 millones de dólares. O sea, que el banco está pronosticando que ellos saben que ese dinero no se lo van a devolver. Es como que usted tiene un negocio de fiambrería y usted le fía a mucha gente para que le devuelva los 300 gramos de jamón crudo que le compró, y usted sabe que existe cierta gente que usted le fió, porque cuando un banco le da un préstamo le está haciendo un fiado y no le van a poder devolver la plata. Bueno, entonces el fiambrero, en este caso los bancos, porque si usted tuvo una fiambrería, usted diría, bueno, estos tipos no me van a devolver nunca la plata y más vale que no espere cobrarla y la voy a poner en el balance como que la perdí. Y de eso justamente se trata. ANZ dice que el 42% de sus 95.000 créditos hipotecarios que han sido diferidos, o sea que, ¿se acuerdan que el gobierno le invitó a los bancos y los bancos aceptaron? Esto no es por ley, fue una cosa voluntaria de los bancos. Le dijeron, bueno, usted tiene una hipoteca por 10 meses, y usted quiere, no puede pagar, y no puede pagar, usted no se da problema, no lo rematamos la casa. Por 10 meses. Eso no significa que le perdonaron el crédito, simplemente le van a cobrar intereses sobre los intereses, sobre los intereses, sobre los intereses. Pero el 42% de estos 95.000 personas que pidieron el posponer el pago de la hipoteca, lo han extendido. Y de los 55.000 personas que habían pedido que se les perdonen la hipoteca durante unos meses, el 20% han pedido que se le dé más una extensión más. La mitad de esa gente es de Melbourne. No es ninguna casualidad después de la calamidad que han sufrido con el señor Andrews, ¿verdad? El 79% lo está pagando de vuelta y el 1% ha reestructurado. El sector de ventas minoristas y el sector de gastronomía y hotelería continúan siendo los sectores más afectados por el cierre de la economía. Y entre esos sectores representan más del 40% de la cantidad de préstamos que se han diferido, en el sentido que los dueños de esos negocios dijeron, mire muchachos, no podemos pagar, vamos a, por favor, denme una mora, cóbrenme o no me cobren, negocien como pueden, pero yo no les puedo pagar. O sea, eso es en este momento lo que está pasando en la economía australiana. Está todo, como le decía, creo que ayer o anteayer, le decía que en realidad la economía australiana estaba bajo los efectos de morfina, pero que si yo le doy demasiada morfina a un paciente, se muere. Y el gobierno no puede seguir inyectando dinero en la economía indefinidamente para siempre. Y eso es justamente lo que está ocurriendo. Y este banco, que no son políticos que no dicen cualquier cosa para la tribuna, sino que son responsables ante un directorio y ante una multitud de accionistas que les exige resultados, y además se los tienen la obligación legal de decir la verdad, porque si no son sancionados hasta penalmente si hacen un anuncio que es falso frente a la bolsa de valores, les están contando la verdad de la milanesa. Eso es lo que está pasando. Está todo disimulado. Lo que estamos viviendo es una ilusión, porque tenemos una enorme cantidad de dinero que ha entrado a los bolsillos de la gente que no se merece. Hay gente que está cobrando JobKeeper, a mucha gente hasta que yo conozco que no debería cobrar JobKeeper, pero el gobierno le paga JobKeeper porque le corresponde legalmente, y eso hace que la economía más o menos se mantenga. Pero no es la realidad, es una ficción. Y como decía Warren Buffett, cuando la marea baja y la gente está en el agua, uno se entera quién estaba bañándose sin ropa. Y eso nos vamos a enterar. Hacemos una pequeña pausa y vamos con mucha más información.
Ayer hubo 8 casos de coronavirus en toda Australia, parece un chiste. 3 fueron en Victoria, no hubo ninguna víctima fatal. 4 fueron adquiridos localmente en Sydney, New South Wales. 2 de ellos en estudiantes de una escuela que se llama Malek Fahd Islamic School, en el oeste de Sydney, y otros 2 eran personas que vivían en una misma casa. La Premier Gladys Berejiklian, la Premier de New South Wales, en una declaración que hizo ayer, dijo que había recibido asesoramiento económico acerca de si valía la pena o el riesgo reabrir la frontera de New South Wales con el estado de Victoria. Y dijo, bueno, hay que tener mucho cuidado, tenemos que esperar cómo evoluciona Victoria en tema de casos en las próximas 2 semanas. La Premier dice que el asesoramiento que ha recibido, que lo mejor que podría pasar es reabrir toda Australia, Nueva Zelanda y otros mercados globales antes que reabrir con Victoria, porque mercados globales en el sentido donde no hay COVID, estamos hablando de Singapur o Japón o Taiwán, porque el riesgo de un outbreak fuera de Victoria para esos mercados es menor. Pero en este momento, dice, nuestra principal preocupación es crear trabajo y que haya crecimiento de empleo y crear estímulo económico. Y la oportunidad de abrir con Victoria demasiado pronto es que si abrimos demasiado pronto y se produce una propagación del virus, en New South Wales sería un desastre económico para todo el país. Y la Premier de New South Wales dijo que las autoridades sanitarias estaban monitoreando los números en Victoria por las 2 próximas semanas para ver si van a tomar una decisión. Mucha gente, a lo mejor muchos de ustedes quieren ir a Melbourne por razones afectivas o por lo que sea, tienen familiares y demás, pueden ir, pero yo les diría que esperen por lo menos 1 o 2 semanas más. Pueden ir, si cuando quieren volver van a tener que hacer cuarentena en la casa, si es que dejan volver. Realmente es tan complicado, cambian todos los días estas reglas, no les puedo decir con exactitud, tienen que fijarse en los sitios del gobierno. Pero yo esperaría un poquito antes de ir a Victoria. Además, ¿para qué van a ir? O sea, acá está todo abierto, van a Melbourne, a menos que tengan un problema familiar realmente muy, muy concreto, ir a Melbourne sería un disparate. En este momento está todo cerrado, o lo que está abierto apenas una ventanita, 20 personas en un restaurante. Están como estábamos nosotros hace 5 meses, o 4 o 5 meses. ¿Qué va a pasar con la frontera en Queensland? Hoy, más tarde, viernes, nos vamos a enterar. Tienen elecciones este sábado 31, o sea, mañana, en Queensland, y la Premier dijo que nos iba a contar, gracias Anastasia, gracias, yo le agradezco mucho, que nos iba a decir cómo iban a abrir las fronteras. Es interesante, o no las iban a abrir. Eso es muy interesante porque si ella pierde la elección, el domingo no es más Premier, así que no entiendo realmente por qué va a anunciar algo el viernes y a lo mejor el domingo ya no tiene ningún poder, ¿no? Esa es la magia de la democracia. Así que ya de eso nos vamos a enterar dentro de poco. Yo imagino que a menos que ocurra algo muy extraordinario en New South Wales, yo imagino que en el estado de Victoria, que Queensland va a abrir la frontera con New South Wales. Es más, por declaraciones que hizo el propio Primer Ministro Scott Morrison en los últimos días, dijo que para Navidad iba a estar todo abierto, excluyendo Western Australia. Y me imagino que lo dijo porque él ya mantuvo conversaciones privadas con la Premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, incluso con la propia líder de la oposición en Queensland, que realmente deja bastante que desear como candidata potable para reemplazar a Anastasia Palaszczuk, porque realmente no es de una presencia abrumadora y de un intelecto superlativo cuando uno la escucha hablar, ¿no? Pero vamos a ver, eso es una cuestión que van a decir en Queensland. Y realmente nosotros no estamos allí y no seguimos la política estatal de Queensland porque hay 24 horas en el día. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa de Hora de Noticias es auspiciado por mi estudio jurídico. Si tiene algún tipo de problema legal, de cualquier tipo que sea, llámame al 0412-388-369. Si quiere hacer su testamento, su Enduring Power of Attorney, su Enduring Guardianship, temas de derecho de familia, cualquier otro tipo
de tema criminal, comercial o civil, llámame al 0412-388-369. Mi nombre es Ezequiel Trumper. No solamente hago el programa de noticias de Radio Austral, sino que también soy abogado en Australia desde hace décadas. Espero su llamado. Ayer hubo una situación dramática en el Parlamento. El miembro, el parlamentario de New South Wales de la zona de Liverpool, que lo tuvimos varias veces en el estudio número 2 de Radio Austral, entrevistándolo, Chris Hayes, estaba haciendo una locución en el Parlamento durante el debate, estaba hablando de abuso sexual y demás. Cuando de repente tuvo dificultades para hablar, se empezó a tomar su pecho, tenía problemas obviamente cardíacos, dijo con voz balbuceante, tengo un problema, I've got a problem, y colapsó, y bueno, cayó, un colapso. La gente que estaba alrededor de él acudió a su ayuda, lo llevaron al hospital y aparentemente está bien. Tanto el líder de la oposición albanesa, al cual pertenece Chris Hayes como miembro de la bancada, le deseó una recuperación muy pronta, y el propio primer ministro Scott Morrison, que pertenece obviamente al otro bando en la bancada parlamentaria, dijo que si bien podemos estar en desacuerdo en muchas cosas en este lugar, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Chris Hayes es a very good bloke, es un buen tipo, y le deseamos lo mejor. Mr. Hayes ha estado en el Parlamento desde el año 2005, cuando reemplazó a Mac Latham en el viejo distrito de Wariwa. Así que desde aquí, como lo conocemos personalmente, le queremos desear una muy pronta recuperación. Por otro lado, el tema de lo que pasó con Australia Post está subiendo de decibeles. Recuerden que a la Chief Executive de Australia Post, Christine Holgate, había sido sancionada desde el punto de vista ético por el propio primer ministro de Australia, diciendo que le parecía incorrecto que hayan remunerado o dado un regalo a 4 ejecutivos de esa compañía, que es una compañía estatal, aunque no es una entidad del gobierno, es una compañía estatal, son dos cosas distintas. Le explico la diferencia. Una entidad del gobierno vendría a ser el Departamento de Salud. Australia Post es una entidad comercial cuyo accionista es el gobierno, pero que no la maneja el gobierno, es independiente. Pero en todo caso, la crítica venía porque le habían dado un regalo de 4 relojes Cartier a 4 ejecutivos de la compañía, después que habían hecho un acuerdo que iba a beneficiar a Australia Post unos $5,000 millones. Un acuerdo de contratación de servicios con empresas bancarias. Y realmente $19,000 por 4 Cartier, como les expliqué el otro día, realmente tienen que ser Cartier muy, pero muy berretas, porque los Cartier cuestan mucho más que eso. Pero el primer ministro la humilló y ella ahora se ha quejado, ha contratado a abogados y dijo que nadie le dijo que dejara su puesto, o que aceptara una suspensión de su cargo como Chief Executive de la compañía, y acusó directamente a Scott Morrison de haberla humillado en el Parlamento. Y una declaración emitida por sus abogados, Holgate dijo que apoyaba una investigación justa, pero que no había sido notificada formalmente por su empleador, el directorio de Australia Post, de que había sido suspendida. Y Holgate dijo, no he tenido ninguna notificación apropiada de que he sido suspendida de mi rol, ni fue informada de por qué yo fui o sería o debería ser suspendida de mi trabajo. Legalmente, en mi opinión, no hay ningún tipo de fundamentos para que yo fuese suspendida de mi trabajo, porque tener una mala óptica, que fue lo que dijo el primer ministro, this is not good optics, no es una defensa legal válida. En ese sentido, mirándolo en forma completamente desapasionada, yo creo que el primer ministro cometió un gravísimo error en decir lo que dijo en el Parlamento contra una ciudadana australiana que está trabajando como ejecutiva de una empresa estatal. Yo creo que si Morrison tenía algún tipo de objeción con lo que pasaba en Australia Post, existen mecanismos por los cuales podría haber
demostrado su preocupación en forma privada y sin tener que humillar públicamente a una persona que es un ciudadano privado y que no merece que el primer ministro le insulte. Y si a usted le parece mal, póngase a pensar, póngale usted que puede trabajar por una empresa que sea del gobierno o que tenga vinculación con el gobierno. ¿Le gustaría a usted que el primer ministro le diga de todo porque no le gustó algo que usted hizo en su trabajo en el Parlamento ante toda la nación? No, me parece que no corresponde. No creo que es el rol del primer ministro ser el juez de cómo actuamos nosotros en la vida, porque ella no cometió ningún acto ilícito ni está acusada de haber cometido ningún acto ilícito de ninguna naturaleza. En este caso, los abogados de Holgate dicen que ella no recibió ninguna comunicación ni del gobierno ni de Australia Post acerca de la llamada investigación que lanzaron la semana pasada en su decisión de darle a 4 empleados de Australia Post relojes Cartier que entre los 4 no valían ni $20,000. Le dije el otro día, mire, el otro día estuve en el centro, pasé por Cartier, entré, me miraron de arriba abajo a ver si entraba a comprar o a mirar, y pregunté cuánto costaban los Cartier. Mire, muchacho, por menos de $8 o $9,000 no me llevaba nada de ahí, por un solo reloj. No me llevé ninguno, la claro, no es mi métier. Pero $5,000 es un Cartier Berretta. Además, si le hubieran dado $19,950, que fue el costo total, dividido por 4, como una bonificación a los otros 4 ejecutivos, nadie se hubiera enterado. Pero como es Cartier, realmente el gobierno hace populismo de esto, en mi opinión. Usted puede estar en desacuerdo, no me voy a pelear con usted por eso, y dice que esto es un escándalo, que etcétera, etcétera. Cuando, reitero, el verdadero escándalo no es ese. El verdadero escándalo que tenemos en el sector público no pasa por ahí. El verdadero escándalo pasa porque existe una doctora, Janet Young, en Queensland, que ha cobrado $9,5 millones desde el 2005 para acá, por administrar un departamento de salud burocrático de una provincia de 5 millones de personas que se llama Queensland. Bueno, eso es lo que tendríamos que estar conversando, no este vuelto que no tiene ninguna importancia. Así que esto es populismo puro, y esto va a terminar mal. Holgate va a tener que dejar su cargo, ya el directorio dice que la están investigando por algo que en realidad nunca hizo. Esto va a terminar con abogados, ya está con abogados y va a terminar con una excelente indemnización para ella. Póngale la firma. Pero realmente yo creo que en este caso Scott Morrison no ha actuado, en mi opinión, con el criterio que debería, porque no se puede tratar de hacer capital político acerca del trabajo de individuos privados en Australia y ciudadanos normales. En mi opinión, usted puede tener otra. Es así. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras tanto, a pesar del desastre sanitario que es Europa y la economía, imagínense el efecto que está teniendo sobre la economía y la salud mental de los europeos, ¿no? Y en Estados Unidos también. Se sigue jugando la Champions League en Europa como si nada hubiera pasado. Sin espectadores, excepto en Ucrania y en Rusia. Se disputaron algunos partidos. En realidad se disputan un montón de partidos porque están haciendo una Champions League Express. La Champions League realmente empezaba en septiembre, terminaba en mayo. Ahora la tienen que comprimir porque empezaron obviamente mucho más tarde, empezaron en octubre. Entonces juegan todas las semanas. Los equipos están cansadísimos. Imagínense, juegan Copa de Liga, pero el campeonato local durante el fin de semana y Champions League durante la semana, ¿ves? Antes jugaban Champions League cada 2 o 3 semanas. No es lo mismo. La exigencia es muy superior. El equipo húngaro, el Ferencváros, empató 2-2 con el Dinamo Kiev. Juventus se enfrentó con el Barcelona en su hermoso estadio vacío en las afueras de Torino y ganó el Barcelona 2-0. Le dio un baile. Yo soy sincero, el Barcelona le dio un baile a la Juventus sin Cristiano Ronaldo. Pudimos ver el partido y Barcelona tuvo como 14, 15 oportunidades de gol. Y si no ganó por más diferencia, fue porque Messi es una sombra hoy, en mi opinión, de lo que fue. Creo que no está ni al 30%. Se perdió un montón. A Messi antes era imposible sacarle la pelota. Ahora se driblea y elude y se la sacan. No tiene la velocidad del pibe que tenía antes. No es culpa de él, por supuesto. Tiene 34 años. Vamos a ser sinceros, Messi obviamente está, no en el ocaso, sigue siendo un jugador exquisito, con pinceladas extraordinarias, pero obviamente no es el Messi de hace 3, 4, ni hablar de 10 años. No tiene esa velocidad, esa explosión, es imposible. Y el Barcelona ganó 2-0, pero el último gol
vino el tiempo suplementario con un penal que convirtió Messi, que esta temporada hizo solamente 4 goles y todos de penal. La Juventus no se parece ni en la camiseta al equipo que era hasta hace poco. Y no está ni para ganar la Serie A como está jugando en este momento. A pesar de que no lo tuvo Ronaldo, que está infectado de coronavirus. Para poner esto en perspectiva, la cantidad de gente que se ha infectado con coronavirus, de los famosos, estamos hablando del Cholo Simeone, Cristiano Ronaldo, un montón de jugadores, un montón de periodistas, hasta el propio presidente Trump, el propio primer ministro Boris Johnson. Les cuento una vez más todo esto para que le agradezcan al Señor, si creen en el Señor, que muchos de ustedes creen, que están viviendo en Australia en este momento sin el riesgo que están corriendo, porque si el presidente de Estados Unidos se puede contagiar, imagínense. El Manchester United le ganó 5-0 al Leipzig. Les quiero decir una cosa. En el partido de Juventus con el Barcelona, Álvaro Morata convirtió 3 goles, el delantero de la Juventus. Los 3 fueron anulados por el VAR por offside. Uno, para mí, fue clarísimamente offside. Los otros 2, miren muchachos, esto es un disparate lo que está pasando con el VAR. Porque antes del VAR se le concedía la duda al delantero y se decía que si el delantero estaba en la misma línea que el defensor, el referee tenía que cobrar a favor del atacante. ¿Se acuerda? Bueno, ahora ya no esa regla quedó en el olvido, y si el delantero tiene un milímetro o menos, o menos de medio milímetro por adelante del defensor, le anula el gol. Bueno, es una cosa insólita. Así le anularon 2 goles a Morata. El tercero estuvo bien anulado, con o sin VAR, era offside clarito. Los otros 2 no. En el partido del Manchester United con el Leipzig, le ganó el Manchester United 5-0. Les soy sincero, le dieron 2 goles, o mejor dicho, el primer gol que convirtió Greenwood contra el equipo alemán, un Leipzig que es un equipo que perdió en la última temporada de la Champions, que fue hace apenas 8 semanas, terminó como semifinalista perdiendo contra el eventual campeón, el Bayern Múnich. Semifinalista perdió contra el Lyon, que después, contra el Paris Saint-Germain, que después perdió la final contra el Bayern Múnich. El Leipzig incluso eliminó en cuartos de final al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Para poner esto en perspectiva, que es un muy buen equipo. Y así todo, el Manchester United le hizo 5. Pero el primer gol para mí fue en offside, y yo no entiendo cómo el VAR dijo que fue onside, pero es otra cosa. Después le ganó 3 goles de Rashford, el triunfo es inobjetable. El Dortmund le ganó 2-0 al Zenit, pero reitero, el último gol fue hecho en el último segundo del partido. El Sevilla le pudo haber hecho 7 al Rennes, pero le hizo 1 nada más y le ganó 1-0. Y el Brujas empató 1-1 con la Lazio. Y tenemos más, pero no tenemos más tiempo. Así que les deseo a todos un hermoso fin de semana, pásenla bien y nos reencontramos el lunes en otra edición de Buenas Noticias. Será hasta entonces. Mientras en Australia tenemos el lujo de vivir sin coronavirus, sin tapabocas, fuera de la locura que creó Dan Andrews en Victoria, y en una vida cada vez prácticamente que se parece a la vida anterior, pudiendo ir a un cine, pudiendo ir sin tener prácticamente tomar ningún tipo de medidas preventivas como pasa en todo el resto del mundo. La realidad que el mundo es un infierno de coronavirus en este momento, especialmente en Europa, en América Latina, Estados Unidos y demás. La Organización Mundial de la Salud llamó ayer a no bajar los brazos en la lucha contra un COVID que estrecha cada vez más el cerco en Europa, pone la economía contra las cuerdas, desata protestas e incluso se politiza. El director general de la Organización Mundial de la Salud, que no va a pasar a la historia como el más brillante de su récord, dice que no podemos bajar los brazos, sí, también, qué interesante. Cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado, y dijo que es peligroso renunciar a controlar. La realidad es que las muertes diarias por COVID en Europa han aumentado alrededor de un 40% en una sola semana. Y la OMS dice que Francia, España, Gran Bretaña, los Países Bajos y Rusia habían experimentado algunos de los aumentos más significativos. Las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud se producen en momentos en que Italia estrena medidas impopulares para enfrentar la segunda ola de contagios, incluyendo el cierre de bares, restaurantes desde las 6 de la tarde, que es, reitero, 6 de la tarde en Italia como las 2 de la tarde acá. Y el cierre total de gimnasios, cines, teatros durante un mes.
Y imagínense que eso es un golpe durísimo para un sector que ya venía de la lona, estaba terminado. La situación es absolutamente crítica en Francia. Según el presidente del Consejo Científico que asesora el gobierno de Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, dijo, habíamos previsto que habría una segunda ola, pero nosotros mismos estamos sorprendidos por su brutalidad, palabras textuales. Ya que en Francia se produjo en un solo día, en apenas 24 horas, se registraron más de 52.000 contagios. Miren lo que le estoy hablando, 52.000 contagios. Ayer acá en Australia tuvimos 8. ¿Okay? La diferencia es extraordinaria. Le digo esto para que usted aprecie dentro de las tonterías que están pasando aquí, que se discute de un reloj Cartier o que esto, que lo otro. Estamos viviendo prácticamente en una galaxia diferente, no en un continente diferente. Ellos tienen 52.000 en un día, nosotros tenemos 8. Nunca yo pensé que íbamos a estar en esta situación pero tan afortunada, comparado con lo que está pasando en el resto del mundo. Le digo, por favor, para que tome en cuenta cuando habla con sus parientes, con sus familiares, con sus amigos, en América Latina o en Europa, que muchos de ustedes tienen, realmente que estamos viviendo en galaxias diferentes. Dijo, muchos de nuestros ciudadanos en Francia aún no han tomado conciencia de lo que nos espera en el futuro. En 15 días, más de 33.000 nuevos casos positivos se confirmaron en Francia, menos que la marca de 50.000 casos diarios que habían tenido el día anterior. Y el presidente del Consejo de Científicos de Francia estima que el número real de contagios rondaría los 100.000 casos por día, lo que apuntaría a que la segunda ola de COVID sea más fuerte que la primera. Y es más, el director general de Asistencia Pública de los Hospitales de París dijo que es posible que la segunda ola sea peor que la primera. En España, el gobierno decretó el pasado fin de semana un estado de alarma, como ya les habíamos dicho, e impuso un toque de queda nocturno en todo el país, con excepción de las Islas Canarias. Las autoridades de Cataluña, en tanto, estudian decretar un confinamiento domiciliario durante los fines de semana para contener la pandemia. Por otro lado, en Gran Bretaña, el gobierno de Boris Johnson está trabajando en privado bajo el supuesto de que la segunda ola de COVID será más mortal que la primera, basando en una proyección proporcionada por el Grupo Asesor Científico para Emergencias. Esta organización precisamente advirtió que toda Inglaterra debería estar bajo restricciones de nivel 3 a mediados de diciembre, lo que frustraría las esperanzas de Boris Johnson de que los británicos tengan una Navidad normal. La directora médica del Public Health England dijo en forma pública, seguimos viendo que la tendencia a las muertes está aumentando y es probable que esto continúe por algún tiempo. Cada día vemos más personas dando positivo y aumentando las admisiones hospitalarias. Estar tan gravemente enfermo por la infección como para necesitar una hospitalización puede provocar lamentablemente más muertes vinculadas con el COVID. También otra profesora del Imperial College de Londres dijo que ninguna de las restricciones actuales parecerían tener un impacto significativo en la propagación del virus. Dijo, el bloqueo total que tuvimos a fines de marzo fue suficiente para cambiar el rumbo y volver a controlar el virus. Pero no está pasando ahora lo mismo. En Suecia, que se posicionó como un ejemplo durante la primera etapa, ya que resistió a la pandemia sin bloqueos, registró el miércoles o el martes su mayor número de casos y las autoridades decidieron aplicar mayores restricciones. En Alemania, Angela Merkel, que la canciller, está considerando el cierre de restaurantes y bares y mantendrá conversaciones con los líderes estatales sobre restricciones adicionales. Yo le cuento esto y no le quiero contar que en Estados Unidos hay 81.000 casos diagnosticados solamente en el día de ayer. En Argentina es un desastre. Argentina está séptima en el número de casos en el mundo. En el mundo. Ya han pasado en Argentina los 30.000 muertos. En Colombia están igual que en la Argentina, tienen 30.700 muertos contra 30.071. Esto no es una competencia olímpica, estamos hablando de vidas que han desaparecido. Esto es muy, pero muy grave. Mientras tanto, en los mercados económicos, esto también está repercutiendo muy duramente. En Wall Street anteayer la bolsa cayó 900 puntos, ya está viniendo en baja hace bastante. Y para poner esto en perspectiva, si uno hubiera comprado el Standard & Poor's, que es el índice más conocido, en junio,
Bueno, creo que había subido alrededor hasta del 10% desde entonces hasta aquí. Pero desde ese momento a la fecha empezó a bajar. Y la cosa ya no es como era entonces. Las acciones están bajando en forma muy pero muy pronunciada, a punto tal que si uno mira comparado desde junio hasta este momento, estamos viendo que en realidad apenas si la bolsa, estamos hablando del índice más importante del mundo en este caso, subió algo más del 3%. Y valía la pena tener la plata invertida con este riesgo para ganar para dar una fecha, para alrededor de fin de junio, desde mitad de junio a la fecha, para ganar el 3%. ¿Valía la pena? Yo creo que no. Pero mucha gente lo hizo, y si no vendió en agosto cuando estaba más del 10% arriba, ahora se debe estar lamentando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.